Buenas tardes, Rodolfo. ¿Qué tal, Rey? Muy buenas tardes, gracias por invitarme nuevamente a tu canal. Un gusto nuevamente compartir contigo. Me gustaría que me comentaras, así a grandes rasgos, cómo será una experiencia de vida pasada en el consultorio y cuáles son las características que te permiten identificarla. Muy bien. Mira, la primera característica es, como comentaba en el video anterior, es que la experiencia se da producto del seguimiento del síntoma del consultante en la búsqueda de la experiencia provocante del síntoma, de la experiencia responsable. Entonces, en este caso, es la vivencia del propio consultante la que lo hace irse a una supuesta vida pasada y no la sugerencia o la inducción, no propiamente dicho, del terapeuta, ¿no? Muy bien. Esa es una de las principales. La otra es que se puede ir a una supuesta vida pasada mediante una regresión con o sin hipnosis, ¿no? Comentaba la vez pasada que de las dos maneras es como se puede ir la persona. Hay otra característica interesante en esto, es que a veces la persona se puede ir a una supuesta vida pasada dándole seguimiento a experiencias similares en esta vida que pueden estar en la infancia, en la adolescencia o en el vientre materno, y ya de ahí, al irse a una experiencia anterior, va a la vida pasada. Pero yo he tenido, por ejemplo, muchos casos en donde la persona me está, durante la entrevista, narrando lo que le pasó el día de ayer o la semana pasada, y está en un estado emocional a tal grado que cuando yo le pido que se vaya a la experiencia más reciente, se van a una vida pasada, en automático, ¿no? Y entonces cuando eso sucede, pues lo trabajo como tal, ¿no? Otra de las características importantes es que la persona se identifica con el personaje de esa vida anterior. No le cabe duda de que es él. Puede haber una identificación o no con la personalidad anterior, ¿no? Es decir, por ejemplo, en esta vida puede ser alguien muy religioso y puede aparecer en una supuesta vida pasada siendo un sacerdote, y entonces como que hay una coincidencia de elementos éticos, de valores éticos y sistema de creencias. Pero también puede ser que aparezca en otra supuesta vida pasada siendo alguien ateo o algún asesino, y entonces puede, por lo tanto, haber o no identificación entre la personalidad actual con la personalidad de la supuesta vida pasada. Por lo mismo, hay ocasiones en que desde el sistema de creencias de la persona es sorpresivo lo que aparece, ¿no? Entonces, yo tengo casos donde dicen, no, no puede ser cierto, no, no puede ser que yo haya hecho esto, ¿no? Y entonces, eso es lo que te puede, pues, dar por ahí un indicio de que no está fantaseando, ¿no? De que está chocando con su sistema de creencias actual. La característica más importante es de que está vivenciando, no está imaginando. Es diferente imaginar, recordar, que revivir. La persona está experimentando paso a paso lo que le está ocurriendo en esa supuesta vida pasada. Entonces, hay ocasiones en que la experiencia es tal que te pueden ir describiendo a detalle o te van describiendo por acontecimientos lo que van viendo, lo que van sintiendo, y muy raramente, aunque sí he tenido casos, puede ser que te digan, no vi nada, pero sentía, me estaba llegando la información como si todo fuera tan real que yo lo estaba sintiendo y lo estaba sufriendo, ¿no? Otra de las características, que es lo importante, es que hay una conexión de la experiencia de la supuesta vida pasada o de hechos traumáticos de esa vida pasada con el síntoma que la persona está experimentando en la actualidad. Entonces hay una conexión ahí. También puede ser que en ocasiones identifiquen personajes de esa supuesta vida pasada como familiares o conocidos en la actualidad. Cuando eso sucede, entonces ellos pueden darle una explicación a la experiencia que tienen ahora en relación con ellos, a lo que ahora le toca vivir. Por ejemplo, alguien que en una vida pasada fue su padre y ahora es su hijo, entonces pueden decir, bueno, es que ahora me toca cuidarlo, entonces en relación con eso que pasó en esa supuesta vida anterior, ¿no? Lo importante aquí es que quien hace la reflexión de cómo lo que apareció en esa vida pasada le está afectando en la actualidad es
del consultante, no es una interpretación del terapeuta. Quien hace todo el trabajo, quien hace el insight, es el consultante. El terapeuta es un guía nada más, es el que facilita, ¿no?, las herramientas para que la persona pueda trabajar lo que lo trajo a consulta. Creo que en general son esas las características de una regresión, ¿no? O sea, en síntesis, la persona puede acceder a la experiencia siguiendo una secuencia de vivencias o un síntoma, o puede ocurrir de manera, digamos, espontánea. Así es. En la sugerencia de este seguimiento, nunca por la inducción del terapeuta. Sí, sí, yo nunca acostumbro decirle vete a una vida pasada, ¿no? Siempre le vete a una experiencia anterior, vete a la experiencia más reciente. Entonces, nunca sugiero, porque ya es una interferencia más directa en el proceso terapéutico y en una posible sugestión para que la persona pueda vivenciar algo que no le pertenece, ¿no? Muy bien. ¿Y qué teorías o qué, digamos, enfoques tienden a explicar o resultan argumentativos de estas experiencias? ¿Cómo podríamos explicar teóricamente la experiencia de supuesta vida pasada? Sí, hay varias explicaciones. Una es, y la más común, es la imaginación. Hay otras que son las propuestas como el sueño hipnagógico, la criptomnesia, que son los recuerdos olvidados. El sueño hipnagógico pues es el sueño creativo, donde no estás totalmente dormido ni totalmente despierto, ¿no? Es el sueño creativo. En la criptomnesia, esos recuerdos olvidados son los responsables, por ejemplo, de los plagios involuntarios, ¿no? Hay otras explicaciones más serias que tienen que ver, por ejemplo, con la memoria genética, otras que tienen que ver con la reencarnación, otra con el campo mórfico, el campo sintérgico, campo cuántico. Otra posible explicación es la reencarnación, otra es la memoria individual y hay otra más que es la metáfora del inconsciente, ¿no? Voy a explicar brevemente algunas. Sí, sería muy bueno. Algunas de ellas. Por ejemplo, quienes sustentan que esto es imaginación, en algunos casos podría ser cierto. Por ejemplo, en los casos de autorregresión, cuando una persona compra un libro, ¿no?, de regresiones y se practica una autorregresión. O, por ejemplo, en los casos como lo hacía Raymond Moody, ¿no?, que utilizaba una bola de cristal para que la persona, concentrándose, pudiera ver una vida pasada, ¿no? También he visto casos en YouTube en donde no hay terapia y sí hay imaginación. La persona no se encuentra en un estado amplificado de conciencia. Como comenté hace unos segundos, es diferente recordar que revivir, ¿no?, o imaginar. La característica aquí es que la persona está experimentando cada uno de los acontecimientos de esa vida pasada, que no deja lugar a duda que lo está vivenciando. Si de imaginación fuera, la persona se podría imaginar ser un gran personaje de alguna época de la historia, ¿no? Sin embargo, esa es otra de las características de las regresiones, que son muy pocos personajes de alto rango que pueden aparecer. Usualmente son personas del pueblo, ¿no?, personas del común, las que aparecen en regresión. Entonces, si por imaginación fuera, pues la persona se podría imaginar ser un alto personaje de la historia, ¿no?, que más le interesa, que más le gusta. Yo he tenido casos, por ejemplo, de personas que han tenido conocidos que han venido a terapia y que han experimentado y han encontrado en una supuesta vida pasada el origen de su problema. Entonces, han llegado a consulta, sí, con un motivo terapéutico, y quieren encontrar el origen en una vida pasada, ¿no? Y resulta ser que el origen de su problema pues estuvo en la infancia o en el vientre materno. Entonces, si de imaginación fuera, pues ellos podrían haberse imaginado una vida pasada y no necesariamente quedarse en la etapa fetal o en la primera infancia. Exacto. Entonces, a mí me lleva a descartar dentro del trabajo terapéutico serio que se trata de una imaginación. Porque aparte, ¿qué motivo tendría la persona para pagar una consulta y venir a imaginar? Puede imaginar sin hacerse una regresión, no puede imaginar sin venir a consulta. Claro, en los casos, por ejemplo, de los videos que se suben a YouTube con títulos amarillistas, pues sí hay una motivación, la persona quiere ver su video arriba y entonces ahí sí podría darse un caso de imaginación.
En general yo creo que la imaginación no explica las experiencias de vidas pasadas. Una propuesta seria me parece que es la del campo mórfico, el campo morfogenético, que propone Rupert Sheldrake, que es un biólogo, en donde dice que lo que existe aquí no solamente es aire, no solamente es espacio, sino que es un campo informacional en donde está contenida toda la información de la historia de los humanos y de las diferentes especies, ¿no? De tal manera que la persona al estar en un estado amplificado de conciencia puede ser que conecte con el ancho de banda de una información de alguien que ya murió. Esta pudiera ser una posible explicación en el caso en que cuando el consultante se encuentre en un estado amplificado de conciencia, pueda sí sintonizar con el ancho de banda de alguien que tuviera las mismas características referentes al síntoma, ¿no? Si por ejemplo se trata de una fobia, tendría que contactar con la información de alguien que tenía una fobia, ¿no? Lo que no explicaría, por ejemplo, sería cómo la persona puede contactar con la experiencia de alguien que ya murió y no de alguien que sigue vivo, ¿no? Porque está hablando de una vida pasada, de alguien que ya murió. Entonces esa explicación todavía no quedaría no sería muy satisfactoria. Sería insuficiente para explicar eso. En el mismo tenor se encuentra la teoría del campo punto cero, ¿no? El campo cuántico o el campo sintérgico de que hablaba Jacobo Greenberg, ¿no? Que ahí está la información y que de alguna manera conectamos con esa información. Entonces, pudiera ser en algunos casos. Es interesante la propuesta, yo creo que no hay que descartarla, pero no explicaría todos los casos de supuestas vidas pasadas. Hay otro caso interesante, hay otra posible explicación, que es la memoria genética. Ahí se encuentra con la oposición de la teoría de Bruce Lipton, que es un biólogo que hace planteamientos muy interesantes, en donde él dice que no existe el determinismo genético, que lo que determina es el medio ambiente. Sin embargo, hay algunos casos que pudieran explicarse, siguiendo esta teoría. Los casos que pudieran explicarse es, por ejemplo, cuando la persona está vivenciando una vida que parece ser la de uno de sus antepasados recientes o antepasados remotos, ¿no? Pudiera explicar, por ejemplo, algunos casos que están en la red de reencarnación de niños, pues que afirman haber sido su abuelo o su tatarabuelo, ¿no? Yo tuve el caso de una alumna que me decía que su niña, decía que ella la había tenido en su panza, es decir, que su niña era su mamá que había muerto 2 años antes de que ella naciera, ¿no? Y le proporcionaba información, había datos que podrían coincidir. Entonces, en ese caso, podríamos hablar de información genética que se transmite, ¿no? a los descendientes. Pero resultaría insuficiente en los casos, por ejemplo, en que el personaje de la vida pasada muere sin descendencia, porque cómo continuaría la información, ¿no? Interesante análisis. A través de los genes. También pudiera ser en los casos, como por ejemplo los casos de reencarnación que le tocó a Ian Stevenson, en donde los niños pues decían que pertenecían a una familia que estaba distante varias millas, pero era de otras características fenotípicas, ¿no? Entonces, no podríamos hablar ahí que la explicación de la memoria genética fuera la suficiente. Sin embargo, es una posible explicación para algunos casos. Otro caso son la reencarnación. La reencarnación en algunas culturas, en algunos sistemas de creencias, es una explicación válida por completo, ¿no? En los budistas, en los hinduistas. Pero más allá, en Estados Unidos y en otros países hay investigación seria sobre casos de posible reencarnación, como lo que ya mencioné hace ratito, los casos que plantea Ian Stevenson, por ejemplo, en su libro 20 casos que hace pensar en la reencarnación, o su libro de Biología y Reencarnación, los casos de Carol Bowman y muchos otros que han investigado y han llegado a información que aparentemente no deja lugar a dudas de que sí existe la reencarnación. Hay otro elemento que a mí me permite decir que también es una posible explicación y que me parece que es una de las más válidas, que es metáfora del inconsciente. La persona puede llegar a consulta
sintiendo que le están asfixiando, que está ahogándose, ¿no?, en la relación familiar, en la relación con su pareja, en la situación económica, en la situación social, y puede aparecer en una vida pasada en donde efectivamente se está ahogando literalmente, ¿no?, muere ahogada, y entonces podría ser una interferencia del inconsciente como tal a través de una metáfora. Me parece que esa es una muy buena explicación. Lo importante aquí es que para este tipo de psicoterapia, la explicación juega un papel secundario, porque no se hace psicoterapia con fines de investigación, sino con fines terapéuticos. Entonces, comentaba en el video anterior que lo importante es utilizar lo que aparezca en la terapia. Y si la persona encuentra la causa responsable de su síntoma en una supuesta vida pasada, tenemos que ver de qué manera eso que está ocurriendo aquí en el consultorio tiene relación con lo que le está afectando, con el síntoma que está presentando, ¿no? Y hay que utilizar todo. Claro, excelente. Siempre la realidad terapéutica va a trascender cualquier teoría. Claro. Sin embargo, si tuvieras tú que acogerte a alguna en particular, ¿cuál sería, en tu forma de ver, la más válida para operar en el contexto de supuestas vidas pasadas? Para mí, la metáfora del inconsciente sería la que tuviera más peso. Okay. Esa sería la que tuviera más peso para que incluso muchos terapeutas o psicoterapeutas o psicólogos o psiquiatras que no coinciden con este tipo de terapia pudieran atreverse a romper los límites terapéuticos en los cuales se han movido hasta ahorita y pudieran incursionar en esta otra visión, en este otro abordaje terapéutico para que pueda servirle a sus pacientes. Creo que es de gran ayuda. Excelente, me parece interesante este abordaje y creo que aporta mucho a la hora de informarnos de cómo se ha investigado, y me gustaría que en próximos videos estuviéramos hablando también de posibles explicaciones al tema de posesión espiritual o posibles almas perdidas. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Excelente, excelente. Con mucho gusto. Muchas gracias.